Buen día. Todas, todos y todes. Hemos escuchado estos términos con mayor frecuencia en los últimos años. Nosotras, nosotros, nosotres. En primer lugar, vamos a dejar en claro, ¿qué es el lenguaje? Por definición, el lenguaje es el sistema de signos que utilizamos como seres humanos para comunicarnos oralmente o por escrito. También hay un lenguaje de señas que es propio de personas con barreras auditivas. Así que el lenguaje es el medio por el que podemos expresar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Por lo tanto, es el reflejo de las costumbres de una sociedad. También es importante saber que no es estático. El español que hablamos no es el mismo que el que se hablaba hace siglo en España. Si el mundo cambia, el lenguaje también lo hace. Decía un filósofo francés llamado George Steiner, lo que no se nombra, no existe. Cuando revisamos la historia de la humanidad, nos encontramos con frases como, cuando el hombre descubrió el fuego, los retos del hombre en la era global. La inteligencia artificial puede resultar valiosa y muy ventajosa para el hombre, y un largo etcétera. Hemos asumido como natural que hombre sea un término empleado para abarcar a todas las personas. Sin embargo, realmente nos da la idea que en los avances de la humanidad y el dinamismo del mundo solo figura el género masculino. Es decir, en esta versión del desarrollo, las mujeres que no somos nombradas, se entendería que no hemos participado o que no existimos. Hay teorías que sostienen que la agricultura fue descubierta por mujeres. Existe una gran lista de contribuciones a los desarrollos tecnológicos en la era digital y cada vez hay más de ellas que figuran como líderes sociales, líderes en la política y además dirigiendo grandes empresas en el mundo. El masculino neutral o genérico en gramática no se emplea solamente para referirse a los individuos del sexo masculino, sino también para designar a todos los individuos de la especie sin distinción de sexo. Cuando se dice el perro es el mejor amigo del hombre, indica que todos estamos incluidos, tanto hombres como mujeres. No se trata de dar batallas en la superficie de la gramática, se trata de buscar la igualdad social. Esto lo refiere Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010. Las modificaciones que se intentan hacer al lenguaje no resuelven el problema de la discriminación. No se puede desnaturalizar el lenguaje por razones ideológicas. El lenguaje inclusivo no elimina la discriminación. Revisar la historia para ver el aporte de las mujeres es una tarea pendiente y un tema para otra charla. Pero ahora lo que queremos mostrar es que a las palabras no se las lleva el viento. No deben utilizarse para reproducir estereotipos, despreciar y ofender por tener alguna condición o pertenecer a determinado grupo social. Y precisamente hoy hablaremos sobre el lenguaje inclusivo o incluyente, un modo de expresión que está provocando cambios en las costumbres de nuestra sociedad. Antes de entrar de lleno al tema, quiero que piensen en los diferentes idiomas que conocemos, es decir, en ese sistema de comunicación propio de determinadas sociedades. Les pregunto, ¿los idiomas están sujetos a normas y reglas para hablar y escribir correctamente? Todos sabemos que así es. Sabemos también que ese conjunto de normas y reglas que definen la estructura y el orden de las palabras y la manera en que se combinan para formar oraciones, lo llamamos gramática. Cada lengua o idioma tiene su gramática. Cada lengua o idioma obedece a un orden bien definido. No se deben usar de manera desordenada. Y aquí retomamos el tema del lenguaje inclusivo o incluyente. Como lo dije hace un momento, este lenguaje está provocando cambios. Lo importante es que los cambios que pretendamos hacer no provoquen necesariamente un desorden, al menos en la gramática de nuestro idioma. Por supuesto que los invito a cambiar, pero por favor, no lo hagan destruyendo lo que funciona. A continuación vamos a revisar algunas recomendaciones para usar el lenguaje incluyente.
No olvidemos que se puede siempre y cuando el idioma español ofrezca esa posibilidad. Por ejemplo, evitemos generalizar en masculino para hablar de grupos en los que existen hombres y mujeres. Podemos decir en vez de los jóvenes, podemos comentar la juventud. En lugar del director, podemos comentar la dirección. En lugar de alumnos, podríamos poner el alumnado. Para las denominaciones de cargos y títulos profesionales también se puede usar el masculino o el femenino. Por ejemplo, ingeniero, ingeniera, juez, jueza, doctor, doctora. Es válido. Evita usar símbolos como el arroba o la X para indicar neutralidad de género, pues el arroba no es un signo lingüístico y la letra X torna impronunciable a la palabra. Les persones, todes, nosotros, más que un lenguaje inclusivo, son anomalías idiomáticas. No caigamos en eso. El lenguaje inclusivo o incluyente no se debe apartar de lo que es considerado correcto o lícito. Incluir no es cambiar letras, es cambiar, pero en serio. Me permito también referir que cuando se trata de personas con capacidades diferentes, hay que tener cuidado con el lenguaje que se utiliza. Por ejemplo, en vez de decir ciego, podemos decir una persona con deficiencia visual, en vez de decir inválido, paralítico, manco, podemos decir una persona con discapacidad motriz o discapacidad físico-motora. No digamos sordito, podemos decir persona con discapacidad auditiva. Loco, trastornado, podemos decir persona con discapacidad psicosocial. Enano, sustituyámoslos por una persona de talla baja. Cuando se trata de grupos de diversa índole, se debe procurar el término correcto que no resulte peyorativo. Por ejemplo, en vez de decir minorías étnicas, indios, debemos decir comunidades indígenas, pueblos originarios, pueblos indígenas. No referirnos a los idosos, mejor decir personas que viven con VIH o persona con VIH. Los ilegales, podemos decir personas indocumentadas. Alguna vez leí que si quieres aprender el verdadero lenguaje inclusivo, háblale con respeto a una persona mayor, con dulzura a un niño o a una niña, con amor a la pareja. Aprende braille para que puedas comunicarte con una persona con discapacidad visual. Emplea lenguaje de señas para comunicarte con una persona con discapacidad auditiva. Habla pacientemente con personas que tengan autismo. Estas son algunas de las recomendaciones por los que invito a todos a consultar los manuales para el uso de este tipo de lenguaje disponibles en la red. Tenemos la guía rápida para el uso del lenguaje incluyente y no sexista de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los criterios del lenguaje incluyente del Instituto Nacional Electoral, disponibles en Internet. También les invito a contribuir de sus espacios personales, como es su familia, su grupo de amistades, su salón de clases, a construir relaciones más igualitarias, respetuosas e incluyentes. Está en nuestras manos, pero también en nuestra lengua, hacer de este mundo un mejor lugar para todos. Antes de concluir, les comparto lo siguiente. En un evento en México, el escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, inició su discurso así y citó textualmente: a mis 12 años estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito: ¡cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? Muy bien, espero que les haya quedado claro que el lenguaje inclusivo o incluyente es el camino correcto. No desordenemos nuestro idioma. Cambiemos, sí, pero respetando lo correcto. Las palabras son poderosas. También les invito a contribuir desde sus espacios personales, como es su familia, su grupo de amistades. Construyamos esas relaciones respetuosas. Todo eso está en nuestras manos. Nuestra lengua es maravillosa. No permitamos que existan anomalías y tengamos que deformarla. Muchas gracias.